En esta última parte vamos a ver lo que son antidepresivos tricíclicos e IMAO. A mí me interesa que ustedes los conozcan por la cuestión histórica que tuvieron y me interesa que sepan por qué no son de primera línea. El principal motivo por el cual no son de la primera línea es porque no son drogas seguras. O sea, son fármacos que presentan muchos efectos adversos que pueden exponer a la persona a un riesgo, especialmente si realizan una sobreingesta, que esa situación puede ser particularmente frecuente en personas que están atravesando un episodio depresivo. Con los antidepresivos tricíclicos sucede lo siguiente. Si ustedes ven la forma molecular que presentan, van a ver que son muy similares a la clorpromacina o a otros antipsicóticos de primera generación o típicos, que justamente surgieron paralelamente a estos fármacos. Esta similitud estructural genera que compartan, así como vamos a ver en antipsicóticos, esta promiscuidad en la interacción con receptores, ¿sí? O sea que la clomipramina, la amitriptilina y la imipramina tienen la posibilidad de interactuar con varios receptores bloqueándolos. Esto genera que tengan múltiples efectos no deseados o adversos. ¿Con qué receptores interactúan? Bloquean el receptor muscarínico, el M1 principalmente a nivel central, produciendo alteraciones derivadas de lo que decimos el efecto tropínico, ¿sí? Bloqueo alfa 1 con la posibilidad de generar hipotensión, bloqueo H1 o histaminérgico que va a producir sedación, que a veces es deseado, uno quiere que el paciente pueda dormir, pero aumenta el apetito, por lo tanto aumenta de peso, ¿sí? Y eso en general no es deseado. Obviamente bloquean los transportadores de serotonina y noradrenalina, por los cuales se atribuye el efecto farmacológico terapéutico, y también pueden producir un bloqueo del transportador de sodio, ¿sí? El canal de sodio. Todo esto es un combo muy problemático si el paciente hace una sobreingesta. Digamos, lo va a exponer a riesgos clínicos de tener efectos por fuera del sistema nervioso central que pueden poner en riesgo su vida. De hecho, la dosis letal de un antidepresivo tricíclico es equivalente a una sola ingesta de la dosis relativa por el mes. Entonces uno no podía citar con cierta frecuencia mensual a los pacientes si estaban con algún grado de riesgo, ¿no? Obviamente uno no va a citar con esa frecuencia a un paciente que está en riesgo, pero no, las entrevistas no suelen descartar por completo el riesgo, entonces siempre era una situación problemática darle estos fármacos a pacientes que pudieran estar con el ánimo triste. Entonces, ahora vamos a ver estos efectos adversos. Rápidamente, estos fármacos, recuerden que en la clasificación todos los fármacos del grupo A tienen alta incidencia de efectos adversos, fueron desplazados o reemplazados en las indicaciones por fármacos más seguros, como vimos en la anterior charla, como son los SIRS, ¿no? Recuerden que podemos clasificar los antidepresivos tricíclicos en aminas terciarias y aminas secundarias, ¿sí? Cuaternarias no, porque no atravesarían la barrera hematoencefálica, ¿no? Las terciarias suelen tener mayor tendencia a eliminar, a bloquear el CERT, ¿sí? O sea que recuerden que las terciarias bloquean más que nada el canal recaptador de serotonina y las secundarias se desplaza más que nada este bloqueo al NET, ¿sí? La alta tasa de efectos adversos está vinculada con el bloqueo alfa 1 con hipotensión ortostática, el bloqueo muscarínico con síntomas atropínicos, y acá me interesa hacer un señalamiento importante. Pacientes mayores, ¿sí? Que están en la tercera edad, el bloqueo muscarínico puede generar síntomas confusionales, ¿sí? Por lo tanto, los psicofármacos es bastante complejo indicarlos en adultos mayores, especialmente aquellos que tienen bloqueo muscarínico. Hay una cuestión muy interesante con la cognición y los síntomas psiquiátricos, ¿sí?
en cuanto a que a muchos fármacos, muchos psicofármacos, se les atribuye problemas cognitivos, ¿sí? Con respecto a la depresión y los psicofármacos, habíamos mencionado que la vortioxetina podía mejorar algunos síntomas cognitivos. Las personas mayores, a veces cuando se deprimen, pueden manifestarse como una demencia y se les llama pseudodemencia. El tratamiento con antidepresivos mejoraría los síntomas cognitivos que tengan que ver con el ánimo en ese caso. Los nuevos antidepresivos que buscan tener un perfil cognitivo mejor mejorarían las funciones más ejecutivas, ¿sí? No necesariamente lo que tiene que ver con un déficit intelectual o cuestiones atencionales como un síndrome confusional, sino lo operativo y lo que tiene que ver con memorias de trabajo, memorias verbales o otro tipo de memoria que no vale la pena en este caso abordar porque exceden a los efectos de la clase. Pero lo que sí me interesa resaltar es que los antidepresivos tricíclicos no deberían darse en adultos mayores porque pueden generar el bloqueo muscarínico y pueden generar síntomas confusionales, ¿sí? Entonces la cognición nunca va a mejorar. En pacientes que tengan una pseudodemencia depresiva tampoco van a mejorar porque estos fármacos generan problemas cognitivos. Entonces los nuevos antidepresivos son mucho más ventajosos. También están todas las cuestiones de los efectos adversos atropínicos vinculados con la boca seca, la constipación, la retención urinaria, el glaucoma agudo por el ángulo estrecho. Todo eso son precauciones que hay que tener también con estos fármacos. Así que a repasar lo que tiene que ver con síndrome atropínico. El bloqueo histaminérgico genera sedación y aumento de peso. La sedación suele ser buscada en algunos casos, pero si esto excede las horas de sueño y también produce dificultades en la coordinación, puede favorecer, por ejemplo, las caídas. Por lo tanto, adultos mayores, entre lo confuso, lo hipotenso y lo sedado, no le va a ir bien nunca. Y si a eso encima le sumamos que pueden generar arritmias por el bloqueo del canal de sodio voltaje dependiente a nivel cardíaco, que especialmente se da con dosis más elevadas, de hecho la mortalidad tiene más que ver con este bloqueo que con otros síntomas, estos fármacos son muy riesgosos. En caso de una sobreingesta con un antidepresivo tricíclico, habitualmente suele usarse bicarbonato para el rescate de la toxicidad. Em, y obviamente, al interrumpir estos fármacos luego de una terapéutica prolongada abruptamente, puede causar síndromes de rebote colinérgico, ¿sí? Entonces, por este motivo, no son fármacos muy utilizados como antidepresivos, pues la dosis que se tiene que usar es bastante elevada para lograr el efecto deseado. Les dejo aquí las tablitas con la farmacocinética, que no me voy a meter en detalle. Lo que sí me interesa es que recuerden la farmacocinética de la amitriptilina y que recuerden este nombre particularmente porque es un fármaco que se utiliza para la prevención de las migrañas. La prevención de las migrañas a dosis muy bajas, ¿sí? Entre 25 y 75 miligramos, comparados con los 300 miligramos que se utilizaban antes para la depresión. Y con respecto a los IMAO, sencillamente que recuerden el nombre tranilcilpropina, que es el único IMAO que estaba disponible hasta hace muy poquito en Argentina, creo que aún lo sigue disponible, y recordar el mecanismo de acción, que lo que hace es inhibir a la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que se encarga de la degradación de todo lo que son las monoaminas, especialmente las que tienen que ver con la noradrenalina y adrenalina, digamos, todo lo que es simpático, y por lo tanto eh, también se encargan, perdón, de la degradación de otras sustancias, como la tiramina, que son fruto de o la bifurcación de la vía a la descarboxilasa, que debería estar más adelante en la vía de metabolización para generar noradrenalina, y que en general se intenta eliminar para que no haya octopamina, que es un agonista parcial de los receptores adrenérgicos y que no tendría justamente la misma potencia, la misma eficacia que la noradrenalina.
También la tiramina puede obtenerse de la dieta. Entonces, fíjense qué importante que es la monoaminoxidasa para impedir que sustancias similares a la noradrenalina, que pueden venir de la dieta, invadan nuestro torrente sanguíneo. Esta, al aparecer la monoaminoxidasa, los IMAO, perdón, y a inhibir la monoaminoxidasa, dentro de las vesículas presinápticas deja de haber tanta concentración de noradrenalina y empieza a haber metabolitos intermedios, como por ejemplo la octopamina. Al tener menor acción, puede generar una activación menor por el fenómeno de dualismo competitivo de los receptores adrenérgicos, y eso explicaría en parte lo que es la hipotensión ortostática que generan los IMAO en general. No solamente por el agonismo a nivel de los receptores en los vasos sanguíneos parcial de la octopamina, sino también su agonismo parcial a nivel de las neuronas PIF, que son neuronas que se encuentran en los ganglios autonómicos, que se encargan de una potenciación de la sinapsis ganglionar por dopamina, ¿sí? Entonces, al no poder potenciar esa activación de los ganglios autonómicos, se produce una disautonomía con hipotensión ortostática en general. O sea, el reflejo del subir la presión cuando uno se para no estaría tan presente. De todos modos, la inhibición de la monoaminoxidasa va a generar un aumento de la oferta de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Esto a nivel de las distintas sinapsis va a tener los mecanismos adaptativos que vimos anteriormente con disminución de los receptores postsinápticos y cambios en la expresión del BNF que se postulan como el efecto terapéutico. Ahora, ¿por qué se dejaron de usar? Más allá de la hipotensión ortostática que puedan generar, tenemos el siguiente problema de la interacción alimentaria. Distintos alimentos ricos en tiramina pueden generar que ante una ingesta de estos alimentos en un paciente que tiene las monoaminoxidasas inhibidas, tanto la A como la B, produzcan un ingreso al torrente sanguíneo de una cantidad de tiramina descomunal, por decirlo de alguna manera, que produce el efecto tiramínico, que en otras palabras sería como una suerte de efecto anfetamínico, que es el desplazamiento de la adrenalina que pueda llegar a haber y noradrenalina en esa vesícula, mol a mol e independiente de calcio. O sea que es una liberación no controlada del neurotransmisor que a nivel cardiovascular aumenta la tensión arterial. Y esto puede producir picos de hipertensión arterial graves que pueden llevar a un accidente cerebrovascular isquémico o a un infarto agudo del miocardio. Por este motivo, como las dietas tenían que ser muy restrictivas para evitar esto que se denomina síndrome del queso, pues los quesos duros son ricos en tiramina, esta interacción alimentaria resultaba deletérea y tenía que ser muy restrictiva esta dieta, por lo tanto incómoda para el cumplimiento de los pacientes, y por este motivo los IRS fueron desplazando a los IMAO por no tener estas restricciones y a la vez ser mucho más seguros. Les dejo aquí una tablita extraída del Katsun con lo que son los alimentos ricos en tiramina, y voy a hacer dos comentarios de los nuevos fármacos que vienen. Aparentemente hay otras sinapsis que podrían modularse, que podrían colaborar con el efecto antidepresivo y que no responderían a lo que uno esperaba que fuera la hipótesis neurotrófica de estos fármacos. Aparentemente, la brexanolona, que es un derivado de la alopregnanolona, un esteroide que está en altas concentraciones en mujeres embarazadas, em, podría servir como antidepresivo para tratar específicamente la depresión postparto. La depresión postparto es un cuadro clínico que puede darse ante la retirada abrupta de hormonas femeninas
justamente por haber dado a luz y ya no ser necesaria esa preparación. Entonces, esta retirada abrupta produciría una disregulación a nivel del sistema nervioso central por los receptores GABAérgicos. O sea, los esteroides, los neuroesteroides, tienen una suerte de agonismo, o mejor dicho, modulación alostérica positiva de los receptores GABAérgicos. Especialmente algunos que no son respondedores a benzodiazepinas. O sea, esta retirada abrupta de los neuroesteroides no puede ser reemplazada por benzodiazepinas. Y estos receptores GABAérgicos que no interaccionan con las benzodiazepinas tendrían una inhibición tónica de algunas vías neuronales. Al retirarse los neuroesteroides, se produciría una desinhibición con síntomas de disforia y de angustia que explicarían parte de lo que es el cuadro de depresión postparto. Se desarrolló este fármaco que ya está aprobado para la depresión de postparto, que es un neuroesteroide y que viene a revolucionar un poco el tratamiento de la depresión en ese estado. Obviamente algunas personas van a requerir el uso de antidepresivos luego de haber presentado esta depresión postparto o quizás de estabilizadores del ánimo, porque la depresión postparto es un indicador posible de trastorno bipolar, pero la brexanolona puede utilizarse a nivel postparto durante una infusión continua de 60 horas para producir un descenso paulatino y una habituación a la falta de neuroesteroides en el organismo y que este cuadro sea menos grave. Por otro lado, tenemos a la esketamina. Recordarán que la ketamina es un bloqueante de los receptores NMDA de glutamato que se utilizaba como anestésico, se utiliza como anestésico hoy en día y generaba esta anestesia disociativa. La esketamina es el derivado levógiro que aparentemente podría administrarse por vía intranasal y podría dar respuesta mucho más precoz sin la latencia de las 4 semanas que presentan los otros antidepresivos. Este efecto se explicaría aparentemente por el bloqueo NMDA a bajas dosis que desplazaría el glutamato hacia los receptores AMPA. Estos receptores AMPA activarían la vía mTOR y que aumentaría la expresión de distintos factores neurotróficos para revertir el cuadro depresivo. Esta respuesta se da rápidamente, en cuestión de horas. Se descubrió con la ketamina en administración endovenosa en ambientes cuidados por los efectos que pudiera llegar a tener, ya sea a nivel del sistema nervioso central como de la presión arterial. La ketamina es difícil de utilizar porque necesita un ambiente cuidado, entonces los psiquiatras no vamos a estar habituados para eso y necesita intervenciones con cierta frecuencia para poder mantener el efecto, por lo tanto no es fácilmente utilizable. La esketamina con su modo de administración podría ser una ventaja. Es muy cara actualmente y habría que revisar efectivamente cuánto de esta mejoría que se objetivó sucede en ensayos ya de fase 4. Por último, está revisándose las indicaciones de fármacos que actúan como psicodélicos. Por ejemplo, la microdosis de hongo, la psilocibina, el LSD, tendrían una modulación de receptores, como son algunos antidepresivos, que podrían ser beneficiosos para los síntomas depresivos y que por motivo de su prohibición no se ha hecho experimentos con esto. Digamos, después de algunos hallazgos y el uso problemático que tuvieron en los 60, se prohibieron y ahora se está volviendo a poner en cuestión todo esto con hallazgos que pueden ser prometedores en el corto plazo. Les dejo la bibliografía que utilicé para esta clase y les agradezco por llegar hasta este punto. Probablemente pronto tendremos nuevos fármacos circulando o nuevas moléculas que pongan más luz
a las hipótesis que tenemos sobre la depresión. Así que a estar atentos.